Descubrí que mi padre creó un fondo fiduciario solo para mi hermana consentida, así que dejé de pagar su casa de vacaciones y cesé toda ayuda adicional. Unas semanas después, me envió un mensaje de texto: los impuestos prediales vencen. Ni un saludo, ni una pregunta de cómo estaba. Le respondí con calma. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, gritó mi padre, con el rostro enrojecido mientras caminaba de un lado a otro en la sala de estar de su casa de vacaciones en Berlake. Tu hermana necesita ese dinero para su nueva aventura empresarial. Tú tienes más que suficiente. Me quedé allí atónita, en silencio, con las manos todavía aferradas a la factura de los impuestos prediales con la que acababa de ser emboscada. Lo que se suponía que era una cena dominical casual se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba haciendo mi parte. Mi nombre es Louise Walsey, a los 33 años, he construido una carrera exitosa como operadora de bolsa autodidacta. No nací con dinero, todo lo que tengo, lo he ganado a través de innumerables noches de insomnio estudiando patrones de mercado y tomando riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, había estado pagando silenciosamente los impuestos prediales de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo los pagos del auto de mi hermana menor, Megan, y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi forma de retribuir a la familia que me crió, o eso pensaba. Papá, he estado pagando todo durante años, finalmente logré decir, con la voz más firme de lo que me sentía. Los impuestos prediales, los viajes de negocios de Megan, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubrió. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciendo esto para siempre. Mi madre se sentó en silencio en el sofá, con los ojos fijos en sus manos entrelazadas en su regazo. No me miraba, y eso dolió más que los gritos de mi padre. Les dimos todo mientras crecían, continuó papá, ignorando por completo mis palabras, y ahora que los necesitamos, nos estás abandonando mientras tu hermana está tratando de hacer algo de su vida. Fue entonces cuando noté el sobre la mesa de centro, parcialmente oculto debajo de una revista. La esquina de un documento de aspecto oficial asomaba y pude distinguir las palabras Fondo Fiduciario y Megan Walsh en letras negritas. Se me cayó el estómago. Alcancé el sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. Louise, eso es privado, espetó, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba escaneando el documento, con las manos temblando mientras la verdad se revelaba en frío lenguaje legal. Mi padre había creado un fondo fiduciario sustancial para Megan, solo Megan. El mismo padre que me había dicho durante años que no había suficiente dinero para ayudarme con la matrícula de la universidad, obligándome a trabajar en varios trabajos mientras estudiaba. El mismo padre que ahora esperaba que financiara su estilo de vida lujoso mientras secretamente preparaba a mi hermana para la vida. Cuando ibas a contarme sobre esto, susurré, con una fría claridad apoderándose de mí. De repente, toda mi vida tenía sentido, el favoritismo, las diferentes expectativas, las constantes demandas disfrazadas de obligación familiar. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrebató el documento del fondo fiduciario de mis manos, pero el daño ya estaba hecho. Los números estaban grabados en mi memoria, $350.000 reservados para Megan, con disposiciones adicionales para futuras contribuciones, todo mientras me habían dicho repetidamente que las finanzas familiares eran ajustadas. No se suponía que vieras eso, murmuró, doblando el papel y volviéndolo a meter en el sobre. Claramente, respondí, con la voz hueca. Supongo que eso explica por qué nunca me ayudaste con mis préstamos estudiantiles. Al crecer, el patrón siempre había estado allí. Megan tomaba lecciones de baile, mientras que a mí me decían que me concentrara en lo académico. Ella recibió un automóvil para su cumpleaños número 16, yo tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente de mi trabajo después de la escuela para comprar un Honda usado. Cuando llegó la universidad, Megan fue a una universidad privada con apoyo familiar, mientras que yo junté becas y trabajé 30 horas a la semana en una cafetería local. Siempre lo había atribuido a circunstancias financieras cambiantes o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que ahora me estaba mirando a la cara, mis padres simplemente valoraban más a Megan. Cariño, mi madre finalmente habló, con su voz suave de esa manera complaciente que ahora reconocía como manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Fui castigada por mi éxito, mientras que Megan fue recompensada por su dependencia. Todas esas veces que pedí ayuda,
dije lentamente, los recuerdos inundándome, cuando estaba trabajando en 2 trabajos durante la universidad y apenas dormía, cuando mi automóvil se averió y no podía pagar las reparaciones, cuando necesitaba un depósito de seguridad para mi primer apartamento. Dijiste que no podías ayudar, pero el dinero estaba allí. Simplemente estaba destinado a Megan. Papá se movió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan simples, Louise. Teníamos que pensar en el futuro. Simplemente no en mi futuro, respondí. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre a lo largo de los años. Los impuestos prediales de esta casa de vacaciones por sí solos eran de $8.700 anuales. Los había cubierto durante 5 años seguidos, además de innumerables otros gastos. Incluso pagué $12.000 por reparaciones del techo el verano pasado sin quejarme, todo mientras secretamente estaban construyendo un nido para mi hermana. Los impuestos vencen el próximo mes, dijo papá, cambiando de tema mientras deslizaba la factura por la mesa de centro hacia mí. Y la asociación de propietarios aumentó sus tarifas nuevamente. Lo miré incrédula. Después de lo que acababa de descubrir, ¿todavía esperaba que pagara? La audacia era impresionante. Algo dentro de mí cambió entonces, una recalibración fundamental. Me habían tomado por tonta, pero eso terminaba hoy. Yo me encargaré, dije en voz baja, recogiendo la factura. Mi padre se relajó visiblemente, sin notar la determinación en mis ojos. El viaje de regreso a mi apartamento en el centro de Salt City fue borroso. Las montañas nevadas que generalmente me traían paz parecían asomarse acusadoramente contra el cielo que se oscurecía. Había sido tan tonta. Una vez en casa, ignoré mi teléfono que sonaba, sin duda mi padre asegurándose de que no me retractara de la factura de los impuestos prediales, y saqué mi computadora portátil. Con dedos temblorosos, abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años pero que nunca pensé que necesitaría usar, contribuciones financieras, familia. La hoja de cálculo que apareció representaba miles de dólares que había invertido en las necesidades de mi familia. 5 años de pagos de impuestos prediales, $43.500. Pagos del automóvil de Megan que asumí cuando afirmó que no podía pagarlos, $17.682. Gastos médicos por la cirugía de rodilla de mi madre no cubiertos por el seguro, $8.200. Vacaciones familiares que financié bajo el disfraz de regalos, $13.810. El total me hizo sentir físicamente enferma, $83.192. Todo mientras mis padres canalizaban secretamente dinero a un fondo fiduciario para mi hermana. Me desplacé por las copias digitales de cheques, recibos de transferencia y mensajes de texto agradeciéndome por mi generosidad. Cada uno ahora se sentía como evidencia de mi propia ingenuidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Megan: papá dice que estás siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Louise. Me reí amargamente. Por supuesto, ella tomaría su partido. ¿Por qué no lo haría? Ella había sido la beneficiaria de su favoritismo durante toda su vida. Otro mensaje de texto de mi padre: contamos contigo para esos impuestos. No nos defraudes. Ni un agradecimiento, ni un reconocimiento de lo que ya había contribuido, solo la expectativa de que continuaría financiando su estilo de vida mientras construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente, llamé diciendo que estaba enferma a mi oficina en casa y conduje para ver a Joseph Klene, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi cartera de inversiones después de que comencé a ganar dinero en serio hace 3 años. Esta es una lista bastante larga, dijo Joseph, revisando mi hoja de cálculo de contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron al ver el total. ¿Y nunca has pedido que te devuelvan el dinero? Son familia, dije simplemente. Quería ayudar. Joseph se quitó las gafas y me miró seriamente. Louise, tu generosidad es admirable, pero esto es insostenible. Estás obstaculizando tu propio futuro financiero al tiempo que fomentas la dependencia. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Lo sé ahora, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fondo fiduciario sustancial para mi hermana mientras me dejan cargar con todos estos gastos. La expresión de Joseph se oscureció. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos un plan.
Necesitaría documentación, declaraciones notariales de todas mis contribuciones, una contabilidad formal de todo lo que había dado. Joseph recomendó a su colega, un contador forense llamado Víctor Hernández, que se especializaba en disputas financieras. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó Joseph cuando terminó nuestra reunión. Los conflictos familiares por el dinero pueden volverse feos rápidamente. Pensé en el documento del fondo fiduciario, en años de que me dijeran que no había suficiente para ayudarme mientras Megan recibía todo, en la factura de los impuestos prediales que mi padre había deslizado por la mesa con la expectativa casual de que yo me encargaría. Estoy segura, dije, con la voz más fuerte de lo que había estado en días. Es hora de que entiendan exactamente lo que he estado contribuyendo todos estos años y lo que sucede cuando esa contribución se detiene. Cuando salí de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años cuando se trataba de mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández rodeada de montones de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Su documentación es impresionantemente exhaustiva, señaló Víctor, revisando extractos bancarios y recibos. La mayoría de la gente no guarda registros tan detallados. Mi experiencia en el comercio de día había inculcado buenos hábitos de mantenimiento de registros. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente rastreado y categorizado. Entonces, ¿cuál es el daño total?, pregunté, preparándome para la respuesta. Víctor deslizó un documento sobre su escritorio. El conteo final fue incluso peor que mis cálculos iniciales: $118.745. Los $14.915 adicionales provienen de los intereses que ha perdido al desviar estos fondos de sus propias inversiones, explicó, basado en el rendimiento de su cartera durante este periodo. Esa es una estimación conservadora. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y dolor. Los números hicieron que la traición fuera concreta, innegable. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Eso depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si busca una restitución legal, podríamos construir un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si simplemente está documentando esto para su propio cierre o como influencia en las discusiones familiares, podemos preparar un estado financiero integral. La segunda opción, dije, por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá, aún no he recibido el pago de impuestos. La fecha de vencimiento se acerca. Megan, papá dice que estás siendo difícil con el dinero después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Louise? Silencié mi teléfono sin responder. Que se pregunten. 3 días después, recibí un estado financiero notarial de la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había contribuido a mi familia durante los últimos 5 años, categorizado por destinatario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la oportunidad de inversión perdida y una declaración de Joseph Kleene que verificaba la legitimidad del análisis. Esa misma noche, recibí una llamada de mi madre. Louise, tu padre está preocupado por el pago del impuesto predial, comenzó, con la voz cuidadosamente modulada para ocultar cualquier tensión. La fecha de vencimiento es la próxima semana. ¿Sé cuándo vence, mamá? Bueno, ¿te encargarás de ello? Siempre has sido tan confiable con estas cosas. La suposición casual en su voz encendió algo en mí. 5 años de pagos sin un solo agradecimiento, 5 años de dar mientras secretamente construían el nido de mi hermana. Esta vez no, dije en voz baja. Una larga pausa. ¿Qué quieres decir? Ya no voy a pagar los impuestos prediales, ni ningún otro gasto familiar. Pero contamos contigo. El dinero ya está asignado a otra parte. Su voz tenía ahora un tono frenético. Al fondo fiduciario de Megan, ¿quieres decir? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que habías visto eso. Louise, tienes que entender. Entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he contribuido con casi $120.000 a esta familia durante los últimos 5 años, mientras que tú y papá me han estado diciendo que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación o vivienda.
Entiendo que he estado financiando su estilo de vida mientras ustedes han estado asegurando el futuro de Megan. Eso no es justo, protestó débilmente. No, no lo es, estuve de acuerdo, y he terminado con eso. Terminé la llamada y apagué mi teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Mi padre no se quedaría de brazos cruzados. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como generosidad. A la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil e hice 3 cambios significativos. Primero, cancelé el pago automático del auto de Megan. Segundo, me eliminé como pagadora autorizada en todas las cuentas familiares. Tercero, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión separado etiquetado como mi futuro. Por primera vez en años, me sentí liberada. El peso de las constantes expectativas financieras familiares se levantó de mis hombros. Las consecuencias fueron rápidas y explosivas. Al mediodía, mi teléfono estaba bombardeado con mensajes. Finalmente lo volví a encender durante mi hora de almuerzo, observando las notificaciones inundar mi pantalla con un extraño desapego. Megan llamó 7 veces antes de enviar una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. ¿Qué demonios, Louise? El banco dice que el pago de mi auto fue rechazado. ¿Estás tratando de arruinar mi puntaje de crédito? Tengo planes este fin de semana. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Los mensajes de mi padre fueron más directos. Llámame inmediatamente. Este es un comportamiento inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Los ignoré a todos y me concentré en mi día de operaciones. Los mercados eran volátiles, lo que requería toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que mi madre había dejado. Louise, por favor. Su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. El aviso de impuestos prediales llegó con una advertencia de cargo por pago atrasado. Megan no puede hacer el pago de su auto, perderá su vehículo. No entendemos por qué estás haciendo esto. Lo que te haya molestado, podemos hablar de ello. Por favor, llámanos. Ningún reconocimiento del problema del fondo fiduciario, ningún reconocimiento de años de mi apoyo financiero, solo presión para reanudar el status quo. Estaba componiendo una respuesta mesurada cuando sonó mi intercomunicador. La voz del guardia de seguridad del edificio salió por el altavoz. Señorita Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Está muy insistente. Mi estómago se tensó. Dígale que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que usted baje. Suspiré. Entonces llame a la policía si se niega a irse. Muy bien, señora. 20 minutos después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mi primo, Thomas, acaba de ver al tío Greg siendo escoltado fuera de su edificio por seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? No había hablado con Thomas en meses. Le envié un mensaje de texto, estoy bien. Desacuerdo financiero familiar. Su respuesta me sorprendió, ya era hora de que te enfrentaras a ellos. La forma en que te han tratado a ti en comparación con Megan ha estado mal durante años. Me quedé mirando mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente afirmativa. Mi timbre sonó a las 7 de la tarde. Revisé la mirilla para ver a Megan parada allí, con los brazos cruzados, con el pie golpeando impacientemente. Abrí la puerta pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero?, repitió incrédula. Quiero que me expliques por qué de repente estás actuando como una psicópata. El pago de mi auto fue rechazado. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la casa del lago. Correcto, dije con calma. ¿Cuál es tu problema? El problema es que he contribuido con casi $120,000. 000 a esta familia durante los últimos 5 años. Mientras que papá ha estado financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan parpadeó, primero sorpresa, luego culpa, luego ira defensiva. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro. Necesito esa seguridad. ¿Y yo no? Tú siempre has sido la inteligente, dijo, como si eso lo explicara todo.
Tienes tu elegante carrera comercial. Todavía estoy tratando de encontrar mi camino a los 31 años. Megan, mientras pago tus cuotas de auto y financio las vacaciones familiares. Se sonrojó. Nunca te habías quejado antes. Porque no sabía que estaba siendo manipulada. No sabía que mientras drenaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero a tu fondo fiduciario. No es tanto dinero, murmuró. $350.000 es una cantidad significativa. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo sabes el exacto? ¿Vi el documento? Un latido de silencio pasó entre nosotros. Luego, notablemente, Megan probó una táctica diferente. Su expresión se suavizó mientras me alcanzaba el brazo. Mira, Louise, entiendo que estés molesta, pero somos familia. Necesitamos tu ayuda. Papá dice que sin el pago de impuestos, podrían perder la casa del lago. Retrocedí, rompiendo su contacto. Ese ya no es mi problema. ¿Dejarías que perdieran la casa de vacaciones donde pasamos nuestros veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, realmente la miré, y vi el derecho que se había cultivado durante toda su vida. Ella genuinamente no podía comprender por qué dejaría de apoyar financieramente a la familia. Tienen opciones, dije. Podrían usar parte de tu fondo fiduciario. El rostro de Megan se endureció. Eso no es justo. Sonreí tristemente. No, Megan, nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta suave pero firmemente en su cara. Pasaron 2 semanas. La fecha límite para el impuesto predial llegó y se fue. Mantuve silencio de radio con mis padres y Megan, concentrándome en cambio en mi trabajo y mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a reestructurar mi cartera de inversiones ahora que no estaba desangrando dinero a mi familia. La diferencia fue sustancial. Podría aumentar significativamente mis contribuciones de jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad de vacaciones propia. Mi nueva paz se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico del tío Pete, el hermano de mi padre. Louise, ¿qué está pasando con Greg y la casa del lago? Me está pidiendo un préstamo de $10.000 para cubrir impuestos prediales y multas. Dijo algo sobre que te negabas a ayudar a la familia. Esto no suena como tú. Me senté mirando la pantalla, una risa amarga escapando de mis labios. Entonces, mi padre estaba acercándose a otros miembros de la familia para obtener dinero en lugar de tocar el sagrado fideicomiso de Megan. Compuse cuidadosamente una respuesta, adjuntando un resumen en PDF de mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación de la situación del fondo fiduciario. La respuesta del tío Pete llegó en 1 hora, santo cielo, Louise. No tenía ni idea. Nadie la tenía. Greg ha estado diciéndole a todos cómo está luchando por ayudar a ambas hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente, mi primo Thomas llamó. Louise, hay algo que debes saber, dijo, con la voz urgente. Hay una reunión familiar que se llevará a cabo en la casa de tus padres este fin de semana. El tío Greg la convocó para discutir el abandono de la familia por parte de Louise. Está tratando de unir a todos en tu contra. Mi estómago se tensó. Gracias por decírmelo. ¿Hay más?, continuó Thomas. Escuché a mi padre hablar con tu padre. Aparentemente, están planeando culparte para que no solo reanudes los pagos, sino que también cubras todos los cargos por pagos atrasados y las multas. Lo están presentando como si estuvieras dañando deliberadamente el legado familiar. La audacia era impresionante. ¿Vas a ir a esta reunión?, pregunté. Sí, y tú también, dijo Thomas con firmeza. Necesitas aclarar las cosas. Te apoyaré. Estuve de acuerdo, aunque la ansiedad me revolvía el estómago. Enfrentar a mi padre con la familia extendida presente sería un desafío, pero tal vez necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado con un traje de pantalón negro profesional que siempre me daba confianza durante las duras negociaciones. Conduje a la casa de mis padres con la documentación financiera completa de Víctor, incluidas las declaraciones notariales y los cálculos de la oportunidad de inversión perdida. La sala de estar quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, claramente en medio de un discurso.
Tías, tíos y primos se sentaron alrededor de la habitación. Sus expresiones una mezcla de confusión y preocupación. Megan se sentó junto a nuestra madre en el sofá, ambas parecían incómodas. Louise, me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros, mi padre se recuperó rápidamente. Estábamos discutiendo la situación de la casa de vacaciones familiar. Estoy seguro de que sí, respondí con frialdad, colocando mi maletín sobre la mesa de café, y estoy seguro de que proporcionaste a todos la información financiera relevante. Sus ojos se entrecerraron. Estamos discutiendo tu negativa a cumplir con las obligaciones familiares. Interesante. Abrí mi maletín. Porque tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118.000 en obligaciones familiares que ya he cumplido. Dinero que aparentemente no estaba disponible para ayudar con mi educación o vivienda, pero que de alguna manera estaba disponible para el fondo fiduciario de Megan. Un murmullo se extendió por la habitación. Mi tía Catherine, siempre directa, habló, ¿qué fondo fiduciario? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. Cuando permaneció en silencio, pasé copias del documento resumen a todos en la habitación. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos prediales de la Casa del Lago, cubrí los pagos del auto de Megan, financié las vacaciones familiares y más, por un total de casi $120.000. Durante el mismo periodo, mis padres establecieron un fondo fiduciario de $350.000 exclusivamente para mi hermana. La habitación estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se puso rojo intenso. Estos son asuntos familiares privados, tronó. Exactamente, intervino el tío Pete, poniéndose de pie. Asuntos familiares, y en esta familia, debemos tratar a nuestros hijos por igual. No había esperado este nivel de apoyo. Mientras la habitación se dividía en acaloradas discusiones, la mirada de mi padre se encontró con la mía. En sus ojos, vi algo que nunca antes había presenciado, miedo. El miedo a la exposición, a que su narrativa cuidadosamente construida se derrumbara. Y detrás de ese miedo, algo aún más inesperado, respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo entre lágrimas. Megan se sentó congelada en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se demoró, procesando las revelaciones. No tenía idea de que fuera tan malo, dijo la tía Catherine, estudiando la documentación financiera. Greg siempre te retrató como la exitosa que no necesitaba ayuda. El tío Pete negó con la cabeza. Esto no está bien. La Casa del Lago ha sido parte de los recuerdos de nuestra familia extendida durante años. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener alguna participación en la propiedad. No había considerado este ángulo. La propiedad de vacaciones figuraba únicamente a nombre de mis padres a pesar de mi importante inversión financiera en ella. No quiero la casa, expliqué. Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación. Thomas puso una mano sobre mi hombro. El reconocimiento no es suficiente, Louise. Debería haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi padre. Sin disculpas, sin reconocimiento de la mala conducta, solo 4 palabras escuetas. Los impuestos prediales vencen. Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo que se había revelado, todavía me estaba tratando como su cajero automático personal. Esa noche, recibí una llamada inesperada de mi madre. Louise, su voz era vacilante, tu padre no está manejando bien esto. La Casa del Lago significa todo para él. Más que tratar a sus hijas por igual, le pregunté. El silencio fue revelador. Mamá, he contribuido con casi $120.000 a esta familia. Papá creó un fondo fiduciario de $350.000 para Megan sin siquiera ofrecerme un apoyo similar. La disparidad es evidente. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre he sabido que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Y yo terminé por ella. Entiendo, pero esto es donde para. A la mañana siguiente, le envié a mi padre un mensaje de texto con un solo archivo adjunto, una fotografía del registro financiero notarial completo de mis contribuciones durante los últimos 5 años, con el total circulado en rojo. No fue necesario ningún mensaje adjunto. La documentación habló por sí misma.
Una hora después de enviar la foto, mi teléfono sonó. Esperaba la voz enojada de mi padre, pero en su lugar escuché la de Megan. Louise, sonaba sacudida, papá me acaba de mostrar toda la documentación que enviaste. ¿Es realmente tanto? ¿Más de $118.000? Sí, lo es, confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Hubo una larga pausa. No tenía idea, dijo finalmente. Papá siempre me dijo que estabas ayudando un poco aquí y allá porque tenías dinero extra. Nunca dijo que estabas cubriendo gastos importantes mientras él estaba construyendo mi fondo fiduciario. Su voz se quebró en las últimas palabras. Por primera vez, escuché un arrepentimiento genuino de mi hermana. Louise, yo, no sé qué decir. Me siento terrible. No es del todo tu culpa, concedí. Papá creó la situación. Pero yo me beneficié de ella, dijo, y nunca lo cuestioné. Simplemente asumí que merecía la ayuda. Siguió otra larga pausa. Entonces, Megan me sorprendió. Voy a arreglar esto, declaró. No está bien. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, colgó. Al día siguiente, recibí documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos prediales de la Casa del Lago se habían pagado en su totalidad, junto con una enmienda legalmente vinculante a la propiedad. Ahora poseía una participación del 25% en la propiedad. Se adjuntó una nota del abogado explicando que Megan había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales para la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre, esto no era necesario. La familia ayuda a la familia. No respondí. Su mensaje reveló que todavía no entendía o se negaba a reconocer la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después, llegó otro mensaje de texto, esta vez de mi madre, tu padre está luchando con esto, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti por defenderte. Debería haber hecho lo mismo hace años. Esa noche, Megan volvió a llamar. Le he pedido a papá que divida el fondo fiduciario por igual entre nosotras, dijo. Se negó al principio, pero el tío Pete y la tía Catherine me respaldaron. Se reunirá con su asesor financiero mañana para hacer los arreglos. Sentí que un peso se levantaba, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba, reconocimiento, justicia, respeto. Gracias, Megan, dije sinceramente. No, respondió, gracias por finalmente hacernos afrontar la verdad.